La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los fariseos de nuestros días, o en otras palabras, los hijos de Satanás o los hijos del diablo. Ahorita es octubre 18 del 2023. Hay guerra en Israel con Hamas. ¿Por qué? Porque los fariseos quieren imponer su religión. ¿Quiénes son los fariseos? Jamás liderados por un gobierno fariseo, un gobierno teocrático, chiita, liderado por su líder en Irán. Hay otro fariseo líder, por ejemplo, en Arabia Saudita, que juega dos papeles, que sobre todo es chiita, perdón, es suní, musulmán, que también son fariseos. ¿Por qué? Porque quieren imponer su religión. Vamos a definir primero, hermano, lo que es ser fariseo. Un fariseo es un hijo de Satanás. En todo caso, el ateísmo es ser fariseo también. Un ateo tiene religión, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por la ideología de los que rechazan a Dios. Y usualmente tienen en común las mismas cosas. Entonces, es una religión también. Entonces, toda persona incrédula en Jesús es fariseo. Entonces, por ser fariseo, de hecho, el pueblo de Israel que no cree en Jesús es fariseo también. ¿Por qué? Porque rechaza al Mesías. Entonces, fíjense bien, aquí yo les voy a dar a conocer palabra que muy probablemente ustedes no sepan. Dios tiene personas del mundo, así como tuvo al faraón, que tenía dominado al pueblo de Israel en tiempo de Moisés y antes de Moisés, y de hecho estuvieron dominados por 400 años. La última persona, el faraón, trabajaba para Dios. Si ustedes ven y leen el libro del Éxodo en relación a las plagas, Dios endurecía el corazón del faraón, que también es llamado querubín, endurecía su corazón. ¿Para qué? Para que no dejara salir al pueblo de Israel para que adoraran a Dios. Entonces, ¿cuándo fue cuando liberó eventualmente Dios al pueblo de Israel? Cuando ya no le endureció el corazón. Cuando murió el hijo del faraón. Nosotros somos faraón y debe de morir ese hijo de Satanás en nosotros. O sea, debe de morir la incredulidad. Y eso es posible aceptando, creyendo el Evangelio, reconociendo que somos pecadores y que somos librados de la ira de Dios por su gracia. Entonces, Dios usó al faraón para castigar al pueblo de Israel a través del faraón, pero también ellos mismos eran castigados. Eventualmente el faraón dejó salir al pueblo de Israel en la 10ª plaga, o sea, con la Pascua. Los que comieron la Pascua no murieron sus hijos primogénitos. En el tiempo de Jeremías está escrito también, Dios usó al querubín Nabucodonosor para doblegar al pueblo de Israel que andaba en la idolatría, que se había olvidado del Dios que los había rescatado de la esclavitud. Entonces Dios usó a su martillo. ¿Quién era su martillo? Fue Egipto, fue Asiria, fue Babilonia, fue Grecia, fue Irán o Persia y fue Roma.
seis reinos que doblegaron al pueblo de Israel. Esos están en el libro del Apocalipsis. Y habla de un séptimo. El séptimo es espiritual. Es Satanás, hermanos. Es Satanás el que nos doblega. Entonces, si nosotros no reconocemos eso, nunca vamos a entender, hermanos. Es necesario reconocer lo que es ser un fariseo, lo que es ser hijos de Satanás. Está por todo el evangelio, por los testimonios. Entonces, fíjense lo que dice Juan en 8:44. Cristo, y vamos a leer el contexto. Cristo está hablando con su pueblo de Israel. Ahí están los fariseos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quiere hacer. Él ha sido asesino, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjense bien, aquí van a aprender algo que muy probablemente no sabían. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, del dominio de los egipcios, los trae, pasan por el Mar Rojo, llegan al Sinaí, a la península del Sinaí, y reciben los 10 mandamientos. Fíjense bien, en los 10 mandamientos dice, un mandamiento es: no codiciarás, no codiciarás. Cuando Dios le da la ley a los israelitas, fíjense bien, aquí hay 2 mandamientos que no se entienden por alguna razón por la iglesia. Así está escrito, así lo escribió Daniel, pero estamos llegando al entendimiento. En los últimos días el Señor dice, vamos a tener entendimiento. Cuando Dios les da posesión desde el Mediterráneo hasta el Éufrates y desde el desierto hasta lo que hoy es parte de Siria, les dio la tierra. ¿Pero qué es la tierra? Las almas de las personas que vivían ahí. No estaba hablando de la tierra en sí, porque acuérdense, había un mandamiento: no matarás. ¿Y qué iban a hacer? Dios les dijo: mátelo. Vamos a dividir matar o asesinar. Asesinar es quitarle la vida a una persona, criticar a una persona de pecado. Eso es matar, dice Jesús. O aborrecer a tu hermano, eso es matar. Eso es asesinar. Dios, cuando les da el mandamiento, no les dijo vayan y asesinen a estas personas. No les dijo eso, hermano. Les dijo vayan y predíquenle los 10 mandamientos. A estos pueblos, a estos cananitas que no tienen amor en sus corazones, que son idólatras, que matan a sus hijos, se los entregan a Moloc. O sea, no está hablando de asesinar, está hablando de cuando dice vayan y maten, apedreen a los adúlteros, por ejemplo, está hablando de predicarle los 10 mandamientos. Fíjense bien, Jesús cumplió la ley. ¿Okay? Está escrito que Jesús cumplió la ley. En la ley decía que tenían que apedrear a los adúlteros hasta la muerte. Le traen una mujer a Jesús que fue encontrada en pleno adulterio. La agarraron con las manos en la masa y le dicen para tentarlo: ¿qué dices tú, rabino? La ley dice que hay que matar a los adúlteros. ¿Qué hizo Jesús? Escribió en la tierra lo que decía en la ley: no adulterarás, no matarás, no fornicarás, no codiciarás. Jesús escribe. ¿Por qué sé que escribió los mandamientos? Porque eso era la ley. Jesús escribe, acuérdense que eran 2 tablas. Jesús escribe
se levanta. Acuérdense, por ejemplo, viene una persona, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Dice, cumple los mandamientos. ¿Y qué le dice? No robes, no adulteres. Le da los que están en la segunda tabla. Y le dice la persona, maestro, esto yo lo hago desde joven. Desde que soy jovencito hago esto. Y dice la escritura, y Jesús le amó. Y luego le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres. O sea, le estaba hablando de lo que estaba escrito en la primera tabla. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso. ¿Por qué? Porque nadie es justificado por la ley. El único que hizo eso fue Jesús. Regresando a la mujer adúltera. Jesús mató, no asesinó, Jesús mató a la mujer adúltera. ¿Cómo? Con los 10 mandamientos. Escribe la primera vez lo que estaba en la tabla, vamos a decir la segunda tabla. Se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Jesús ya lo había hecho. Y se vuelve a agachar. ¿Para qué? Para escribir lo que estaba en la ley, en la primera tabla. Ellos, acusados por su conciencia, fíjense bien, hermanos, los 10 mandamientos los escribió el dedo de Dios, o sea, los ángeles de Dios. Cuando Jesús escribe con su dedo en la tierra, estaban pasando 2 acontecimientos al mismo tiempo. 2. Uno, que Jesús estaba escribiendo en la tierra con su dedo. Espiritualmente la tierra somos vosotros. Somos nosotros, ustedes. ¿Cómo lo sé? Pues por la parábola del sembrador. Nosotros somos la tierra. Somos tierra buena, tierra mala. Somos tierra con espinos o con piedras o somos buena tierra. Nuestras almas es la tierra. Entonces, cuando Jesús escribe en la tierra, literalmente, también el Espíritu Santo, o sea, los ángeles de Dios, estaban trayendo a la memoria de las personas que traían las piedras listas para matar a la mujer adúltera, vinieron sus pecados a su mente. ¿Por qué? Porque Cristo estaba haciendo eso. Y ellos, acusados por su conciencia, comenzando por los más viejos, fueron yéndose de uno por uno, hasta que se encontró Jesús solo con la mujer adúltera. Y fíjense, hermanos, aquí está la misericordia de Dios. Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿en dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete. Y no le dijo, sigue de adúltera, no, le escribió los mandamientos. También a ella en su mente, a la vez. Vete y no peques más. Cuando una persona reconoce el amor de Dios, ese reconocimiento de la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento, porque Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Vayan y lean Romanos 2:4. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, estaba hablando de los fariseos que enseñaban la ley. La carta a los Gálatas igualmente. La carta a los Corintios igualmente. O sea, fíjense bien, hermanos, cuando nosotros andamos juzgando a la gente con la ley, somos fariseos. Y si somos fariseos, somos hijos de Satanás, no somos hijos de Dios. No se engañen. Entonces, fíjense bien, lo que está pasando en tierra, en Israel ahorita.
en Gaza. Por el fariseísmo de los musulmanes extremistas. Alá, fíjense bien, Alá es Satanás. Alá, el Dios de los musulmanes, es Satanás, hermanos. ¿Por qué? Porque en el Corán está escrito que ellos eventualmente iban a dominar el mundo. Ahora déjenme decirles, el mundo es dominado por Satanás desde el principio. Eso ya está pasando. Desde el principio. Eso ya está pasando. Los musulmanes no lo saben. Eso ya pasa. ¿Por qué? Porque todos venimos de ahí, hermanos. Todos. Todos venimos de ahí. Todos venimos de ser hijos de la ira, dice Pablo. ¿Por qué? Porque no hay amor en nuestro corazón. Entonces, no hay simpatía por los musulmanes que decapitan a niños, que violan a mujeres. No hay simpatía por ellos. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que orar por el pueblo palestino. Debemos de orar por los musulmanes que no conocen a Dios. El Papa no conoce a Dios. ¿Por qué sé eso? Fíjense lo que dice Mateo 5:9. ¿Ok? Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El Papa es llevado por eso. Por ejemplo, él dice, no, pues vamos a reunirnos los hindús, los musulmanes, todas las religiones del mundo, para hacer una sola iglesia. Para abogar por la paz. Eso no es predicar la paz, hermanos. Eso no es predicar la paz. No entienden este versículo. Como cristianos, si tú andas predicando la paz y no predicas a Cristo, no funciona. Fíjense, les voy a decir tres acontecimientos que no para nada me estoy burlando ni para nada me estoy... Pero esta es la ironía, ¿ok? Algo irónico. John Lennon llegó a presumir que era más conocido que Cristo. Él tuvo tendencias comunistas. Cuando hablo de comunismo, no estoy hablando de compartir con las personas más pobres, estoy hablando de eliminar el adorar a Dios. Porque está escrito ahí en el libro comunista y por los seguidores de Marx, que la religión, vamos a enfocarnos en el cristianismo, es el cáncer de nuestra sociedad. Y en cierta forma lo es, pero para aquellas personas que no son verdaderamente hijos de Dios. Eso es cierto. Pero también los mismos ateos que no tienen una religión, también son hijos de Satanás. Y tenemos la prueba del siglo XX. ¿Cuántas personas mataron los que quisieron eliminar la religión y de hecho nunca pudieron? Que fue en el caso de la Unión Soviética y el caso de China. Nunca funcionó eso tampoco. Mataron más de 100 millones de personas. No es cualquier cosa, hermanos. Más de 100 millones de personas mataron para querer imponer la no religión. Una de las cosas, porque no es la única. Entonces, eso quiere decir hacerse pasar por Dios. Y déjenme decirles, Cristo reina, hermanos. En este mundo donde hay maldad, Cristo reina. Entonces, fíjense lo que dice Hamás. No lo digo yo, lo dice uno que salió de ahí, que fue tocado por Cristo.
Vayan y busquen, hay un libro, o más bien busquen a la persona, porque yo nunca recomiendo lectura. Hay testimonios, hay en inglés, y hay sobre todo en inglés, pero también en español. Se llama El Hijo de Hamás. Resulta que uno de el líder de Hamás, hace 12, 13, 15 años, uno de sus hijos fue tomado preso por Israel y eventualmente se le predicó el evangelio y eventualmente conoció a Jesús. Se le conoce y escribió un libro, El Hijo de Hamás. Y él lo dice bien clarito, dice, Alá es Satanás. Él lo dice, ¿no? Yo no digo esto, lo dice él. Él que conoce bien la ideología de estas personas. Y él lo dice bien clarito. Por ejemplo, hay mucha gente muy ingenua, que está contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque mueren niños. Y sí, pues ¿quién va a estar de acuerdo para que mueran los niños? Hermanos, en la guerra muere todo tipo de personas. Mueren niños, mueren ancianos, mueren mujeres. Esto ha pasado siempre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay simpatía por Hamás? Porque las mismas madres incitan a sus hijos para que trabajen para Satanás, para Alá, para que sean mártires. Y fíjense, si ellos mueren como mártires, jamás las mantiene de por vida a las madres, a las familias. ¿Y quién creen que le da ese dinero? Europa, Estados Unidos y Canadá le da dinero a Hamás. Y Hamás lo usa para matar personas. Entonces, la gente que aboga por los musulmanes extremistas, fíjense, aquí es donde se encuentra, aquí está la ironía. Yo les hablaba de John Lennon, que era comunista y escribió una famosa canción que se llama Imagínate que no hay religión. Estaríamos en paz. Bueno, él imaginó eso. Bueno, uno de sus fans lo mató. Bienvenido a la realidad, John Lennon. Un actor, Robin Williams, se burlaba de un Dios que no existía. Si él era ateo y no creía en Dios y se burlaba de un Dios que no existía, en realidad ¿de quién se estaba burlando? Se estaba burlando de nosotros, del pueblo de Israel, de la Jerusalén bajada del cielo, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. De ellos se estaba burlando Robin Williams. Era cómico, muy buen cómico. Bueno, todo ese encanto que él tenía para hacer reír a la gente no le sirvió de nada porque él padecía de depresión y terminó suicidándose. O sea, fíjense la ironía. Burlarse de un Dios que no existe, ser cómico, y era muy buen cómico, hacía reír a la gente. Pero ¿por qué burlarse de un Dios que no existe? En realidad se estaba burlando de los cristianos. Una persona que se burla de los cristianos no tiene paz, hermanos. Segundo caso. Tercer caso. Hubo un evento ahí en la tierra de Israel en donde hubo un acontecimiento por la paz. Por la paz. La paz de Israel y sobre todo la paz de Palestina. ¿Qué andaban haciendo ahí? Gente en su mayoría ateos,
fariseos. Hay imágenes. Bueno, bienvenidos a la realidad, mis amigos. Mataron a muchos de ellos. Bienvenidos a la realidad. Entonces, es bien fácil criticar un gobierno como el de Israel, pero ¿cómo le haces cuando en la religión de estas personas quieren exterminar, no sacar, exterminar al pueblo de Israel? Y el hijo de Hamás dice, ellos no quieren Jerusalén nada más, ellos no quieren. Lo está diciendo una persona que era el hijo del líder de Hamás. Dice, ellos quieren dominar el mundo. Y el que no crea que Alá es el Dios Todopoderoso, entonces eres un infiel. Y a los infieles hay que matarlos, cortarles la cabeza. Esa es su religión, hermano. No todos los musulmanes creen eso. No todos los musulmanes creen eso. Pero aunque no lo crean, tienen la razón. Satanás persigue al pueblo de Dios, que es un solo cuerpo. ¿Para qué? Para cortarle la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo, hermanos. Nuestra cabeza es Cristo. Nosotros somos un solo miembro. Un miembro, un solo cuerpo. Un miembro, cada uno miembro de la iglesia. ¿Qué quiere Satanás? Cortarnos la cabeza, o sea, para que ya no seamos cristianos. Él nos llama para que practiquemos la injusticia. Esos son los fariseos, los que practican la injusticia. Romanos 2 dice, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, ¿robas? ¿Tú qué predicas? Vamos a decir, fíjense, los fariseos en Afganistán. ¿Quiénes son los fariseos en Afganistán? O sea, quieren que las mujeres anden vestidas y que nomás se le vean los ojos. Típico fariseo. Típico fariseo. ¿Quiénes son los fariseos en Irán? Bueno, hay ateos fariseos y hay ateos musulmanes que quieren hacerse pasar por Dios. ¿Quiénes son los fariseos en la India? Bueno, hay muchos, pero sobre todo son llamados budistas. Hindús. Los budistas se quieren hacer pasar por Dios. Nosotros no somos Dios, hermanos. Jesús es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que practicar? ¿Qué tenemos que hacer para que haya paz? Debemos de predicar a Jesús. El Papa, cuando se quiere hacer uno con estas personas que no creen en Jesús como el Hijo de Dios, el Papa en realidad es muy ingenuo en pensar en eso, es muy tonto en pensar en eso, hermanos. Yo estoy hablando como predicador, como cristiano. O sea, fíjense bien, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El Papa, si fuera verdaderamente un líder cristiano, lo primero que tenía que hacer es, solamente hay un príncipe de la paz, y ese se llama Jesús de Nazaret. De la única forma que puede haber paz en un país es predicando a Cristo. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. Pero no vamos a condenar a los caínes, no vamos a condenar a la descendencia de Canaán, porque no conocen a Cristo. Hay que predicarles a Cristo, y si lo rechazan, bueno, ahí ya hubo juicio. Satanás viene con todo en contra de ellos.
Entonces, viene un tiempo, fíjense, viene un tiempo en donde hay personas ateas, y esto viene a través de la ONU, que van a perseguir toda religión. Esto ya comenzó, ¿ok? Esto ya comenzó. Van a perseguir toda religión, cristianos, musulmanes, hindúes. Y va a llegar un tiempo donde van a decir paz y seguridad. ¿Y qué va a pasar? Viene la destrucción repentina. Si yo doy todo mi dinero, vamos a decir que yo soy Bezos, o yo soy el multimillonario, yo soy billonario. Si yo doy todo mi dinero a los pobres y no tengo a Cristo, nada soy. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. Si yo diera todo mi dinero a los pobres y no tengo a Cristo, nada soy. Porque tener a Cristo es tener al Padre. En el amor no hay temor. No hay temor, hermanos. Porque el amor echa fuera el temor. Viene el tiempo muy pronto, hermanos, en donde va a venir una angustia muy grande para todas las personas. Las únicas exentas que van a estar ahí son los verdaderos cristianos. Porque fíjense bien, Jesús dijo, no teman a los que les puedan quitar la vida. No le temas a Hezbollah, no le temas a Hamas, no temas a ISIS, no temas a los ateos que vienen contra ti, o a los hindú que te pueden matar, pero pueden matar tu cuerpo, pero es todo lo que pueden hacer. ¿Por qué es importante predicar la resurrección de Jesús? Porque si no hay resurrección, entonces en vano somos cristianos. Si Jesús no resucitó, entonces somos unos desgraciados. Cristo resucitó, hermanos. Entonces no debemos de tenerle miedo a la muerte. ¿Cuándo se va el miedo a la muerte? Cuando le entregas verdaderamente tu corazón a Jesús. No con hipocresía. A Jesús hay que comerlo con panes sin levadura. Fíjense, los fariseos, lo voy a hacer en dos partes porque ya me la pasé aquí. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Es la tentación. En el 4:8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, sírveme a mí y te voy a dar todo. Resulta que al último Jesús se quedó con todo. Con todo. Satanás tiene poder, pero solamente el que le es permitido por Jesús o por nuestro Padre Dios. A Pedro Jesús le dijo, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos. Cuando regreses, ¿por qué le dice cuando regreses? Fíjense bien, hermanos. Este soy yo, mi espíritu, mi alma. Este es el espíritu de Satanás. Cuando yo soy llevado por el Espíritu de Dios, me voy a comportar de una forma. Pero cuando pecamos, no somos nosotros. Es Satanás en nosotros. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará
de este cuerpo de muerte. ¿Y qué dice Pablo? Le doy gracias a Cristo Jesús que eventualmente me va a apartar de este cuerpo de pecado, de Satanás. Esa es nuestra lucha, hermanos, hasta que terminemos la lucha en este mundo. Satanás siempre va a estar en contra de nosotros. Siempre. ¿A qué debemos de aferrarnos? Al Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando pecas, vamos a decir, pecas por hacer cosas y pecas por no hacer cosas. Y Satanás viene y te da duro. Mira, tú deberías hacer esto y no lo hiciste. Y ahí, ¿qué hace la gente? Se condenan a sí mismo. No, hermano, sí, Satanás, en realidad hice esto, pero lo hiciste tú en mí. En realidad yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús. Él es mi libertador. Él es mi Señor. Yo solamente quiero hacer el bien. Cuando hago el mal, lo haces tú en mí. Y un día, mi Señor me va a quitar esto, me va a apartar esto que tú tienes en mí. Jesús lo va a quitar de mí. Todo en su totalidad. Entonces, regresando al fariseísmo del Papa. No es que yo la tenga contra el Papa, hermanos, pero es típico que la gente se quiera hacer pasar por Dios. Nosotros hacemos eso todo el tiempo. Nosotros andamos juzgando a ver qué está bien, qué está mal. Entonces acuérdense lo que profetizó Jesús en Mateo 24, donde dice, el amor de muchos se enfriará. Debemos de orar por el pueblo de Palestina, porque están guiados por Satanás. Y por estar guiados por Satanás, pues qué madre no va a sufrir la muerte de sus hijos, por muy buen mártir que sea. No, pues que va a tener 72 mujeres en la otra vida. Puras mentiras de Satanás. Cuando Jesús dijo, en la otra vida son como ángeles. Entonces, la única forma que puede haber paz en Gaza, en Irán, en Líbano, en el mundo, en Haití, es conociendo a Cristo Jesús. Y está profetizado que iba a haber una calzada desde Egipto hasta Siria. La calzada es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es nuestra calzada. Es nuestra avenida. Es nuestra... Jesús es el príncipe de la paz, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos cuando vemos cómo están matando gente? Si ustedes se fijan, Satanás está obrando. Yo ya les he dicho, Satanás nos tiene rodeados. No nada más están cortando cabezas allá en el Medio Oriente. Eso está pasando en varias partes del mundo, hermanos. En Centroamérica, en México, los carteles queman a los cuerpos, los echan en ácidos. Eso es Satanás, hermano. ¿Por qué? Raíz de todos los males. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces no quiere decir que la gente que tiene dinero son los que están pecando. No, hermanos, no es eso lo que dice la palabra de Dios. El amor al dinero. Y el amor al dinero lo tienen tanto los ricos como los pobres. Porque el que está pobre dice, pues qué bueno que yo soy pobre. Sí, pero tú también quieres dinero. Sigue a Jesús y te va a ir bien, aunque no tengas dinero. Ve y lee el mensaje a las 7 iglesias. Hay una palabra donde dice, eres pobre, pero eres rico. Pero eres rico. Yo soy pobre, materialmente yo soy pobre,
Pero yo soy rico, hermanos. Soy rico, de verdad se los digo, yo soy rico en el Señor. Cuando no piensas en el dinero, pues no te da miedo. Vamos a decir, no, pues que te van a meter a la cárcel. O sea, por algo que no hiciste. Si yo tengo una casa, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi casa. Y me voy a quedar sin casa. Pero si no tengo nada, te van a meter en la cárcel, pues en la cárcel predico. Bueno, que se van a llevar a tus hijos. ¿Qué dijo Jesús? El que ame más a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué tienes que reconocer? Señor, yo amo más a mis hijos que a ti. Perdóname. Yo te quiero amar más a ti que a mis hijos. Enséñame, enséñame. Porque yo te quiero amar más a ti que a mis hijos. ¿Cuándo haces eso? Cuando prefieres servir a Cristo. O sea, fíjense bien. Por ejemplo, yo tengo la capacidad, vamos a decir, de ganarme $1,000,000 al año. Yo puedo trabajar para ganar dinero para darle a mis hijos. Pero si prefiero trabajar para Jesús, pues ya no me voy a estar enfocando en el dinero, sino más bien en Jesús. Entonces, como si me dedico a trabajar para Jesús, entonces pues voy a estar quebrado, voy a estar pelado, como dicen allá en Puerto Rico. Pero mis hijos, que pudiera yo darles dinero, ¿qué vale más? ¿Que yo les dé dinero o que les dé mis bendiciones? O sea, analicen eso, hermanos. Analicen eso. Entonces, fíjense. En la parábola del sembrador, Jesús dice, cuando explica, dice 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, no, perdón, es la de la falsa, la espiga falsa. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Saben cuál es el fuego eterno? Lo que le está pasando ahorita a Hamás. Si se fijan, está pasando literalmente lo que está en el libro del Apocalipsis. Los están bombardeando. ¿Y qué está saliendo de ahí? Columnas de humo. ¿Qué fue lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque practican la injusticia. Entonces, si a ti te preocupa el pueblo de Palestina, a mí me preocupa el pueblo de Palestina. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, hermanos. Nosotros como cristianos debemos de orar por el pueblo de Palestina, por el pueblo de Irán, por el pueblo de China, que es ateo, por el pueblo de Corea del Norte, que es ateo, por el pueblo de Haití, que tienen barbaridad, son herejes, tienen toda clase de religiones ahí. Debemos de orar por ellos. Entonces, cuando son quebrantados sus corazones, Cristo mismo viene por ellos. Entonces, vamos a participar con Cristo. Señor, pues yo te pido por el pueblo palestino, para que tú tengas misericordia de ellos. Date a conocer, Señor, por aquel pueblo que no te busca. Y déjenme decirle, Jesús está apareciendo a mucha gente, hermanos, en Palestina, por si no lo sabían. Así como lo está haciendo en Irán, en Irak. Lucas, fíjense bien. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, este es el versículo que me quiero enfocar. Jesús le respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿A quién se estaba refiriendo? A Judas. En los 144,000 que el Señor ya escogió, porque fueron las primicias cristianas, el Señor escogió 144,000, 12,000 de cada tribu, pero en la tribu de José se separó en dos y dejó fuera de los 144,000 a la tribu de Dan. O sea, el Señor dejó una tribu fuera de las primicias, a la tribu de Dan. Dan no está entre los 144,000. ¿Por qué? Yo todavía no lo sé. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es de que Dan en la carne es descendiente de Abraham, en la carne. Entonces, a ese descendiente en la carne, Dios está con él. Y Dios usa al querubín Dan para castigar a todas estas naciones descendientes de Ismael, a las que Dios quiere, ¿eh? A las que Dios quiere. Vayan y vean en el Génesis lo que Dios le dijo a Agar. Y Agar es figura del pacto de los 10 mandamientos. Dijo, voy a hacer de ti una gran nación, la nación musulmana. Entonces, ser fariseo, hermanos, es enfocarse en la ley que se hace pasar por Dios, y no somos Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Y ese uno solo es Jesús, no nosotros, hermanos. Por eso nosotros debemos de predicar el evangelio, no andar condenando a la gente. Entonces, ser fariseo es ser un desgraciado, porque les va mal. Le fue mal a los fariseos que desecharon a Jesús. Vinieron los romanos, los mataron y algunos de ellos fueron echados a los leones y se los tragaron, literalmente, para que se divirtieran los romanos. No eran cristianos, no. Eso no es bíblico, hermanos, de que los cristianos fueron echados en los pozos de los leones. Eso no es cierto. Porque al cristiano nos salva Jesús. Nos salva Jesús. Hay falsos pastores, hijos de Satanás. ¿Y quién los escogió? Jesús de Nazaret. Entonces, en la iglesia debe de haber discernimiento. Déjenme regresar a lo que les dije hace rato. En la ley dice no codiciarás. Entonces Dios, cuando les dice esta tierra va a ser para ti, no está hablando de la tierra literal. Está hablando de las almas de los cananitas que vivían ahí. No de la tierra, hermanos. Ahora ellos lo entendieron así. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué el Señor les entregó eso? Para que se enseñorearan de ellos. Ahora, cuando vienen las personas que se hacen pasar por Dios, y ahorita hay una tendencia, como les digo, en la ONU, sobre todo tiene tendencias comunistas, dirigidas por muchos líderes mundiales, y uno de los principales es Rusia y China, pero ahí también está, aunque no lo crean,
hay líderes aquí en Estados Unidos, entre ellos está Obama, entre ellos está Hillary Clinton, entre ellos está el Papa, entre ellos está... ¿Por qué el Papa va a estar? ¿Es el Papa comunista? El Papa es comunista en el aspecto de querer poner paz, porque la Biblia dice que bienaventurados los pacificadores, pero lo que el Papa no entiende es que cuando dice pacificadores, bienaventurados los que predican a Jesús. Jesús es el príncipe de la paz. Está en Isaías, el príncipe de la paz. Entonces, para que la gente tenga paz en sus reinos, debemos de honrar a Jesús. En la iglesia hay muchos fariseos. ¿Cuáles son los fariseos? Los que se la pasan condenando a los homosexuales porque no entienden que no debemos de condenar, no debemos de juzgar. Con la vara que midas serás medido. Entonces yo soy pecador, predico a Cristo. Entonces voy a predicar para que se arrepienta. Por ejemplo, no, esto es, andas matando esto, andas haciendo el otro. Y uso la ley para juzgar o para condenar a alguien. En lo único que debemos de juzgar, hermanos, es en relación al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, Pablo lo defendió. El Evangelio llegó a Galacia por Pablo. Muchas personas creyeron, fueron bautizadas, y entonces vinieron personas de la ley, o sea, fariseos, y engañaron a muchos de ellos. Y por eso Pablo escribió la carta a los Gálatas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por escuchar el testimonio de Cristo Jesús? De eso nos tenemos que cuidar, hermanos, de no andar juzgando y condenando a la gente. Debemos de predicar a Jesús, y el que tiene oídos para oír, oye. El que no tiene oídos para oír, pues no escucha. ¿Y qué pasa con esa persona? Bueno, pues su corazón va a ser eventualmente quebrantado, porque Jesús no puede venir a él si él no es quebrantado. La única forma de que una persona puede recibir a Jesús es si su corazón es quebrantado. Una persona orgullosa, la palabra de Dios dice, yo lo miro de lejos. Entonces Jesús no puede llegar con una persona orgullosa. Cuando, por ejemplo, yo ando de orgulloso, ¿verdad? Y ando ahí, miren, pónganse a trabajar y hay que ganar millones. ¿Por qué te pones a trabajar por chicles cuando te puedes ganar 5 millones de dólares en una transacción? Yo andaba bien orgulloso. Y ándale que me viene la amargura a mi corazón. Ándale, ahí estaba yo por hacer mi trabajo, para cómo decirle a la gente, para que no se divorcien, ¿verdad? Porque a través del divorcio muchos de los hijos terminan en la cárcel. Digo, no, yo le voy a decir a la gente, no se divorcien. ¿Y qué pasó? Que estaba yo por comenzar a hacer mis workshops, mis seminarios, y ándale que mi esposa se fue con Ramón, y yo digo, bendito Dios, pues eso que yo quería hacer no me funcionó a mí. Y digo, Señor, ¿yo cómo voy a decirle a la gente que las mujeres, sobre todo, son las que, la mayoría de las que se divorcian? ¿Cómo les voy a decir que no se divorcien cuando mi esposa ya se fue con Ramón? Y el Señor ahí me dijo, tú vas a trabajar para mí
ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Yo dije, ay Señor, ok, pues, ¿cuál fue mi miedo? Porque yo tenía ese conocimiento de que yo digo, por los hijos de los divorciados, eventualmente la mayoría terminan en la cárcel. Yo digo, Señor, pues no permitas que mis hijos terminen en la cárcel. Entonces ahí cuando mi corazón estaba todo amargado, y ¡ay! ¿Por qué me dejó mi esposa? ¿Por qué me cambió por Ramón? Ahí teniendo ese corazón amargado, tuve un encuentro con Jesús. Y el Señor me dice, ¿te acuerdas cuando andabas de presumido ahí? ¿Verdad? No se divorcien. ¿Para qué se divorcian? ¿Te acuerdas? Sí, Señor. ¿Te acuerdas cuando andabas de presumido ahí? ¿Por qué trabajan vendiendo chicles y vendiendo cacahuates? Ahora vendes cacahuates. Ay, Señor, ni me acordaba. Gracias, Señor, por enseñarme. Gracias. ¿Por qué? Porque es una bendición. Ahora te conozco, ahora sé que para mí esto fue una gran bendición. O sea, el Señor me quitó lo presumido. ¿Y a quién usó? A Satanás para darme duro ahí donde yo más me creía. Entonces, hermanos, cuídense de los fariseos y cuídense de ser fariseos. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Abraham, mira a ver si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. ¡Yes! ¡Yes! Voy a tener descendencia. Siendo un anciano, por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia. Viene Jesús, habla con los fariseos y ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Y como no le creyeron, pues eran hijos del diablo. Y lo dice en 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y fíjense lo que dice Jesús. A todas estas personas fariseas, y déjenme decirle, todos venimos de ahí, nos tenemos que cuidar de ser fariseos, hermanos. Hay pastores fariseos que se endulzan los labios condenando a la gente. Fíjense lo que dice Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas, intérpretes de la ley, y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuántos pastores no escuchan? Hermano, no le robe a Dios. El que le roba los diezmos a Dios, le va a ir mal. Y agarran los diezmos y viven ellos como reyes carnales y no ayudan a sus hermanos. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La justicia de Dios se revela por el Evangelio. La misericordia, debemos de tener misericordia. Si nosotros recibimos de gracia, hay que darlo de gracia. Y tenemos que tener
fe. Fe de que Jesús pagó por nuestros pecados. Fe de que Dios cuida de nosotros, para que no le tengamos miedo al Satanás. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia! El típico fariseo, que es, ama el dinero y se la pasa condenando a todo mundo. Se la pasa condenando a todo mundo. Ahorita alguien dijera, usted está condenando al Papa. No, hermanos, debemos de defender el Evangelio. Debemos de contender, dice Judas, por el Evangelio. Entonces, fíjense, los grupos de personas, de fariseos, se han dado siempre. En la primera generación fueron los fariseos literalmente, y los escribas. En el tiempo de la Iglesia Católica dominaba Europa. ¿Qué pasó? La Santa Inquisición. ¿Qué tiene de santo la Inquisición? ¿Qué tiene de santo la Inquisición? Mataban a todo aquel que resistía a la religión católica. El Evangelio se predica no a la fuerza, hermanos. El Evangelio se predica, y el que tiene oídos para oír, oye. O sea, si tú no creías en la religión católica, te quemaban. O sea, faltando al mandamiento de no asesinarás. O sea, ¿cómo se va a matar, a asesinar a una persona en nombre del cristianismo? Por Dios, hermano. La gente tiene tan poco conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo se va a asesinar? ¿Sabes qué hacían con los homosexuales? Les metían un torniquete, una cosa por el ano a los homosexuales. Yo digo, ay de todas esas personas. Resulta que todos somos pecadores. Todos, sin excepción. Todos merecemos recibir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, en su momento. No todos creen el Evangelio, ok. Entonces, la persona que no creyó el Evangelio, bueno, dice Pablo, a los de afuera, Dios los juzga. Nosotros debemos de juzgar dentro de la iglesia. Pablo juzgó dentro de la iglesia. Andaba una persona que andaba con la mujer de su padre, ¿y qué hizo Pablo? No vino y lo confrontó y lo cacheteó, lo mató, lo quemó. No, ¿qué dijo Pablo? A esa persona ya le entregué a Satanás. Porque nosotros tenemos ese poder, hermanos, de entregar a Satanás a aquellos que pelean contra nosotros, o que abusan de la iglesia, o que no quieren caminar con el Señor. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Entregarlos a Satanás. No que nosotros vayamos personalmente y los agarremos a palazos. No, hermanos, no. Satanás se encarga de eso. Ese es el trabajo de Satanás. Entonces, a ese ya lo entregué a Satanás. Ahora, a Judas, ¿quién lo entregó a Satanás? Él mismo. Fíjense por qué Jesús dijo esto. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están podridos. O sea, no hay amor en sus corazones, que es lo que dictaba la ley. O sea, la ley es espiritual. Entonces ellos eran codiciosos, eran adúlteros, ellos no eran, pero sí querían que las demás fueran.
Ahora, una vez que viene Jesús, en Jesús sus pecados son perdonados, simplemente por creer que Jesús era el Mesías. Ya eran perdonados sus pecados, simplemente por creer que Él era el Mesías, porque toda la Biblia habla de eso, o sea, todo el Antiguo Testamento. Ah, bueno, es Lucas, es lo mismo. Entonces, fíjense, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En Hechos 10:38 dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 13:10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, vayan y lean el contexto, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Pablo habla de que debemos de contender, debemos de, vayan y lean 4:27, ni des lugar al diablo. En el 6:11, vístanse de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Timoteo 3:6, y cuando pongas personas, no pongas a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 2:26, segunda de Timoteo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hebreos 2:14. Fíjense cómo lo dice Pablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, el imperio de la muerte. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer que practiquemos el pecado. Fíjense, Primera de Juan 3:10, y ahí lo voy a dejar. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Si no hacemos justicia, no somos de Dios. Entonces yo les decía, con eso termino. Alá es Satanás, es el diablo. El incrédulo es del diablo. Juan 3:16, vayan y lean el contexto. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El ateo es un hijo del diablo. El fariseo es un hijo del diablo. Y todas estas religiones que hay, que usualmente son fariseas, o sea, siempre quieren imponer la doctrina, casi siempre tiene que ver con un comportamiento que ellos mismos no practican, dicen hacerlo, pero usualmente no lo hacen. Entonces ahí es donde entra la hipocresía. Y esto cabe también en el cristianismo, hermanos. Esto cabe en el cristianismo. Entonces, lo que sí no debe de faltar en nosotros es el amor, la justicia, la misericordia. Entonces, tenemos que tener misericordia por el pueblo de Hamás. Debemos de orar. Estamos con el pueblo de Israel, pero estamos también por el pueblo de Hamás. Por el pueblo de Palestina, no de Hamás, por el pueblo de Palestina.
¿Por qué? Porque Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, y el mundo también es Irán, también es Hezbollah, también es Hamas. Simplemente están siendo cautivos por Satanás. ¿Puede Dios salvar a los fariseos? Déjenme decirles que Pablo era fariseo. Pablo fue salvado por Jesús mismo, así como el hijo de Hamás, vayan y búsquenlo, hagan Google, el hijo de Hamás, Jesús mismo lo salvó. Oremos por el pueblo de Palestina, hermanos. Satanás, la cosa no va a mejorar, la cosa va a empeorar mundialmente. Mundialmente. Satanás está trabajando de una forma que está quebrantando el orgullo de muchas personas. Yo les di esos 3 ejemplos de John Lennon, de Robin Williams y de las personas que anduvieron en una obra, porque los ateos, parte de la religión del ateísmo es usar el arte, el canto, la actuación, el dibujo, la poesía, para reemplazar la palabra de Dios. Eso no funciona, hermanos, no funciona. Y una y otra vez, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Reconozcan a los fariseos y no seamos uno de ellos. Huyan de eso, hermanos. La paz de Cristo, voy a hacer una segunda parte para solamente leer la palabra de Dios, en su totalidad, todo esto que les hablé. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.